Lección número 3. Un poco de historia. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Libro de Deuteronomio, capítulo 30, verso 14. Lectura seleccionada. Libro de Éxodo, capítulo 33, versos del 12 al 23. Y dijo Moisés a Yahweh: Mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira, que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: Mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Y Moisés respondió: Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Yahweh dijo a Moisés: También haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: Te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Yahweh delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: No podrás ver mi rostro, porque no verá hombre y vivirá. Y dijo aún Yahweh: He aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mi espalda, mas no verás mi rostro. Libro de Éxodo, capítulo 33, versos del 12 al 23. Primera parte. Orientaciones para obtener la victoria. Muchos pasajes de las Escrituras nos provocan a involucrarnos en una lucha activa, en la que tenemos que caminar como buenos soldados del ejército de Yahweh. Por eso, uno de los apóstoles nos dejó escrito: Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 4. Así como el soldado se dedica por completo a la vida militar, de la misma manera, la batalla del reino de los cielos. Otro pasaje que nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestra vida espiritual lo encontramos en el libro de Lucas, el cual citamos a continuación. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Libro de Lucas, capítulo 12, verso 47. Yahshua no exige obediencia más allá de nuestras capacidades. Nos ha provisto de principios de obediencia los cuales debemos seguir si queremos ser sus siervos. La senda poco transitada es difícil. Las influencias buenas o malas siempre están presentes. Uno debe escoger. Por lo general, el camino malo es el más fácil en vista de que el hombre es carnal. Es lógico pensar que por este camino
llegará a la destrucción. Todos debemos hacer un esfuerzo continuo, rechazando lo malo y siguiendo lo bueno. Aquellos que persisten en su propia naturaleza carnal y siguen la senda del pecado y la rebelión contra los mandatos de Yahweh, permanecerán en su estado caído. El diablo tendrá poder sobre ellos porque se sometieron a hacer su voluntad. ¿Qué significa para usted la declaración que hiciere Yahshua registrada en Lucas capítulo 12, verso 47? Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Libro de Lucas, capítulo 12, verso 47. Segunda parte. Una invitación a escuchar. La victoria espiritual es algo que recibimos. Es cierto que las buenas no siempre indican la condición verdadera del corazón, pero un buen corazón produce buenas obras. Es importante que todos los hijos de Yahweh comprendan por qué en el libro de Revelación se repite en muchas ocasiones el siguiente verso. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Libro de Revelación, capítulo 2, verso 11. El creyente sabio escucha pacientemente con sus oídos espirituales lo que Yahweh, por medio de su Espíritu, dice a las congregaciones. Esto es un escenario hoy como fue en el primer siglo. Alguien que escucha y obedece la voz del Espíritu de Yahweh, a veces por nuestros profetas, otras veces en sueño, visión o revelación, no necesita temer al engaño. El miembro obediente irá a donde Yahshua lo conduzca por medio de su Espíritu y crecerá en las cosas que son de Yahweh. Es ese Espíritu el que hace surgir congregaciones sanas, vibrantes y llenas de espíritu de obediencia, capaces de imitar al Mesías en todo. Aquellos que ceden a la maldad usualmente son los que se han colocado a sí mismos en una posición vulnerable. Explica brevemente lo que quiere decir Revelación capítulo 2, verso 11. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Libro de Revelación capítulo 2, verso 11. Tercera parte. Misión primordial. La congregación de Yahweh no es inmunda ni practica la inmundicia. Todo lo contrario, busca que ninguna práctica o acción inmunda entre en ella. El cuerpo pastoral tiene que enfrentarse con frecuencia a los miembros transgresores. Un transgresor es un miembro que ha dejado algo sin hacer y no siempre aquel que ha hecho algo. Por ejemplo, el acto indebido de irse a pasear o a visitar a sus familiares durante el Shabbat implica una falta de asistencia a la convocación santa. La simple falta de asistencia con el correr del tiempo puede acondicionar a un miembro a pasar al Shabbat en actividades que no son propias del día de reposo, tales como los días de campo, salir a comprar, etc. Sea uno o lo otro, Satanás es el que sale ganando. Por eso, Juan el teólogo, en el último libro de las Escrituras mesiánicas, nos dejó estas palabras escritas. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Libro de Revelación, capítulo 22, verso 14. Yahweh ordenó que su pueblo guardara la santidad por todos los tiempos. Qué triste sería que nos encontremos con un hombre que dice practicar la santidad,
pero que con sus hechos y obras hace todo lo contrario. Si la santidad no se refleja en nuestras vidas, podemos decir que no somos pueblo de Yahweh. El mensaje más importante para la congregación es la separación del mundo. Los yahwistas mesiánicos están en dificultades cuando su vida exterior es igual a los mundanos. Esto quiere decir que no han lavado sus ropas espirituales. Según Lucas capítulo 21, verso 34, los afanes de esta vida ahogarán la santidad y la espiritualidad. En Revelación, capítulo 22, verso 14, Juan el teólogo dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. De el significado de la expresión lavan sus ropas. Cuarta parte. Hicimos un convenio para obedecer. La historia de nuestra congregación vestida de blanco durante las horas del Shabbat se remonta a la década del 30, cuando el primer presidente general, ministro Lauro Soto, aceptó por primera vez que así debía vestir el pueblo. Como poseedor del sacerdocio de Yahweh entre su pueblo, era muy puntual en cumplir con lo que éste exigía. El ministro Soto albergó el sueño de levantar o edificar un pueblo en el que todos estuvieran vestidos de blanco. Naturalmente, esto no confirma de por sí el uso de la ropa blanca, porque la historia de la congregación está llena de paradojas. Algunos hermanos afirman que a aquellos que comenzaron a usar la ropa blanca se les tiraba fango y lodo sobre sus ropas. A otros se les tiraba agua ya usada después de haber lavado los utensilios de cocina. A pesar de este señalamiento ser negativo, nos confirma que el uso de la ropa blanca se remonta a los inicios de nuestro pueblo en la década de los 30. Se sabe con seguridad que al iniciarse la evangelización en otros pueblos de la isla, los misioneros de nuestra congregación iban vestidos de blanco. El uso de la ropa blanca tiene enclavadas las raíces en los inicios de nuestra congregación. Esto lo demuestra el hecho de que el liderato fundador le atribuyó revelación o mensaje divino por parte de Yahweh. Esto hizo que el uso de la vestimenta blanca durante el Shabbat y en los días festivos tuviera aceptación en los demás miembros y candidatos, aceptándolo como un asunto de vital importancia, porque Yahweh así lo requería. ¿Sabían que Yahshua había dicho: de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo? Libro de Mateo, capítulo 18, verso 18. Cuando el liderato de una congregación está actuando bajo la dirección del Espíritu de Yahweh al exigir obediencia en el pueblo, Yahweh aprueba sus decisiones. Es posible que se exija más explicación sobre lo antes dicho, pero solo bastará que consideremos lo que dice el libro de Juan, capítulo 20, verso 23. A quienes remitiereis los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Libro de Juan, capítulo 20, verso 23. Es bueno traer a nuestra memoria el veredicto afirmativo de toda una prueba que está constituida por las convenciones o asambleas anuales que realizaba el liderato, donde año por año todos los miembros concurrían vestidos de blanco para celebrar delante de Yahweh. Solo había unas convocaciones o asambleas en las que no se usaba ropa blanca, ya que tenían como uniforme vestimentas de otro color, como era el caso de los mensajeros de paz, cuyo uniforme era pantalón caqui y
camisa blanca. Cuán distinta es la situación de las convocaciones de hoy. Algunos concurren al templo con ropa no apropiada para una santa convocación. Se sabe, además, que nuestro pueblo desde sus comienzos concurre vestido de blanco al bautismo, a la Santa Cena y durante todos los Shabbatot. ¿Por qué? ¿Quién lo exigió? Cuando no se cumple después de haber hecho el convenio de obrar y se esquivan las responsabilidades, viene la condenación inevitable. Los convenios que hacemos con Yahweh incluyen promesas de actuar y obedecer, no meramente de refrenarnos. Yahweh llama a su pueblo a nuevos convenios. En estos convenios nos pide que actuemos acorde con la fe que sirve de fundamento a la obediencia. Qué lindo sería si hiciéramos un convenio, como lo hicieron los hijos de Israel, según se registra en el libro de Éxodo. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: todo lo que Yahweh ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Yahweh las palabras del pueblo. Libro de Éxodo, capítulo 19, verso 8. Define el convenio que se registra en Éxodo, capítulo 19, verso 8. Sería favorable para la congregación de hoy si hace uno igual. Quinta parte. La primera oposición a la ropa blanca. A lo largo de los años, la congregación ha experimentado cambios en su desarrollo espiritual. En la década del 70 fue que por primera vez el liderato manifiesta menos responsabilidad al uso de la ropa blanca. Se inician debates abiertos en contra, facilitando así una división de criterios de obediencia que no tardó en fragmentar no solo el uso de la ropa blanca dentro del templo, sino que proveyó la entrada del uso de ropa de mangas cortas y hasta sin mangas, transparentes y bien ceñidas al cuerpo. Aunque el liderato de la década de los 70 llegó a una conclusión negativa respecto al uso de la ropa blanca, debemos señalar que no todos los líderes, algunos miembros siguieron firmes en sus convicciones. Solo algunas congregaciones se mantuvieron usando la ropa blanca, a pesar del liderato no respaldar su uso. Es preciso declarar enfáticamente que los que continuaron usándola lo hicieron por fe y de libre voluntad. Muchas de las variadas excusas que se dan para no usar la ropa blanca son incongruentes. Una de ellas es la de evitar que se le compare con otros pueblos que, a pesar de no obedecer la palabra de Yahweh, son muy puntuales en su uso de la ropa blanca en el momento de adoración. Es como si Yahweh le estuviera pidiendo algo difícil cuando la Escritura dice todo lo contrario. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo, para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá, y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar, para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que las cumplas. Libro de Deuteronomio, capítulo 30, versos del 11 al 14. Las Escrituras revelan que el silencio de Yahweh constituyó una forma de juicio sobre su pueblo. Al no contestar sus oraciones, ni hablarle a través de los profetas, Yahweh rechaza al sacerdocio que se deja arrastrar a la mundanalidad. El verdadero sacerdote de Yahweh sabe que la carne batalla contra el espíritu, intentando rechazar la palabra de Yahweh. Y Yahweh advierte a sus sacerdotes que no consideren genuinas las muestras formales
de devoción por parte de los miembros. Es decir, no es el vestuario blanco exterior lo que hace al adorador más santo. Pero si el adorador piensa que lleva sobre su cuerpo una vestimenta que refleja santidad, entonces se moverá en esa dirección. En los días de los profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel, se le atribuían muchas de las responsabilidades del decaimiento espiritual a los líderes, es decir, a los sacerdotes y reyes. Esto debe servir de advertencia a los que dirigen a la congregación de Yahweh. Cuando el pueblo es juzgado a causa de los pecados de sus líderes, éste tiende a desconfiar aún del liderato legítimo. Lo triste de esto es que el pueblo no cree ni en aquel que verdaderamente Yahweh usa para dirigir su pueblo. ¿Qué nos dice el libro de Deuteronomio capítulo 30, versos del 11 al 14, con relación a los mandatos de Yahweh? ¿Podemos aplicar esto al uso de la ropa blanca? Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Libro de Deuteronomio, capítulo 30, versos del 11 al 14. Sexta parte. Preguntas que deben ser contestadas. Hay 3 preguntas que debemos hacer y contestarlas si queremos saber la verdad sobre el uso de la ropa blanca en los días festivos. Primero, ¿de quién vino la orden por primera vez cuando el pueblo nuestro comenzó a vestirse de blanco? ¿De un líder o de Yahweh? La respuesta: de Yahweh. La segunda pregunta puede contestarse, tal vez, con una respuesta semejante a la primera. ¿Qué fue lo que motivó que nuestro pueblo dejara de usar la ropa blanca para la década de los años 70? La contestación: el liderato cuando empezó a manifestarse en contra de lo ya establecido. La tercera pregunta es un poco más profunda. ¿Cuántas veces Yahweh ha tenido que repetir y repetir, por visión, por sueño, revelación o por mensaje, que quiere su pueblo vestido de blanco, aún usando a los que se oponían a ello? La contestación es muchas veces y en diferentes maneras. Yahweh nos llama a actuar de acuerdo con la fe que sirve de fundamento a la piedad. Las verdades escriturales se comprenden mejor cuando nos apropiamos del pensamiento del autor en su orden y coherencia. Escribimos en defensa de la ropa blanca porque el pecado de las modas modernas corre dentro del pueblo como un cáncer en el cuerpo de una persona. Lo seguiremos haciendo hasta que en cada congregación se levante un intercesor para que, como Moisés, pueda orar de la siguiente manera: ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Libro de Éxodo, capítulo 33, verso 13. ¿Qué actitud debemos asumir como buenos intercesores de acuerdo a Éxodo, capítulo 33, verso 13? Séptima parte. El momento de reflexión. Operación Rescate. Yahshua fue misionero desde siempre. Su vocación misionera se ve registrada en el libro de Miqueas,
capítulo 5, verso 1. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. No hay duda de que fue un tremendo misionero. La carta a los hebreos dramatiza la tarea misionera de Yahshua cuando su padre lo llamó: He aquí que vengo, oh Yahweh, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Hebreos capítulo 10, verso 7. Y para cumplir la voluntad misionera asignada por el Padre, Yahshua llegó a la tierra como el enviado del Padre, en misión de reconquistar al hombre para que adore a Yahweh. El trabajo misionero de Yahshua siempre ha tenido un objetivo y características claras y específicas. El hombre pecador fue su objetivo primordial. Su misión apuntaba a cubrir las necesidades mentales y espirituales de la humanidad perdida y adolorida. Él mismo lo anunció así en el sermón inaugural de su ministerio desde la sinagoga de Nazaret. El Espíritu de Yahweh está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable de Yahweh. Libro de Lucas, capítulo 4, versos 18 y 19. La misión de Yahshua tuvo limitaciones territoriales, ya que estaba comisionado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Libro de Mateo, capítulo 10, verso 6. Estas eran aquellas ovejas que no tenían la oportunidad de escuchar un mensaje de salvación por un misionero que viviera lo que predicaba. El tiempo de 3 años y medio no le permitió llegar a Costa Rica. Esto hizo que algunos de nuestros misioneros llegaran a ese país en Centroamérica. Mientras salen a predicar durante la semana, una de las mujeres evangelizantes le pregunta al líder: mañana es el Santo Shabbat, ¿nos pondremos la ropa blanca para salir a evangelizar o nos iremos con ropa de color? El líder respondió: esperemos a realizar la obra misionera de hoy. Afina tu oído para que escuches lo que Yahweh te dirá. Así lo hicieron. Eran las 2 de la tarde del 6º día, cuando están evangelizando en una de las casas, luego de invitar a la dueña para que los acompañara durante la obra misionera del próximo día. Ella dijo: yo todos los sábados me visto de blanco. Eso lo hago desde muy joven. Si ustedes me permiten que yo vaya vestida de blanco, entonces los puedo acompañar. El líder miró a la misionera porque sabía que Yahweh le había hablado sobre la ropa blanca que se pondría durante el primer Shabbat de evangelismo en Costa Rica.